Hoy en Draw My Life, Pedro Páramo de Juan Rulfo. La historia comienza con Juan Preciado explicando por qué está en el pueblo de Comala. Está en busca de su padre, Pedro Páramo, pues le prometió a su madre que lo buscaría después de que ella muriera. Exígele lo nuestro, el olvido en que nos tuvo, cóbraselo caro. Juan viaja por el desierto y se encuentra con un arriero que va también a Comala. En el viaje descubre que el arriero también es hijo de Pedro Páramo. Por un momento Juan recuerda las palabras de su madre describiendo Comala como un pueblo verde con vida, pero en cuanto llegan al lugar, Juan se encuentra con un pueblo completamente distinto. El arriero le responde que eso es verdad, el pueblo no parece abandonado porque realmente lo está. Cuando Juan le pregunta sobre Pedro Páramo, el arriero le responde que murió hace años. El arriero le dijo que se llamaba Abundio, y Juan le preguntó dónde podría buscar alojamiento en el pueblo. Abundio le respondió que buscara a doña Eduviges, si es que ella seguía con vida y que además le dijera que iba de parte de él. Sorprendido, Juan entra en el pueblo, caminando por las calles empedradas y aguantando el terrible calor de agosto. De repente vio a una mujer cruzando por la calle que desapareció en un segundo como si no hubiera existido. Él le preguntó dónde vivía doña Eduviges y la mujer le señaló el camino. Doña Eduviges recibió a Juan en su casa y a él le pareció que ella ya lo había estado esperando. Mientras le mostraba su habitación, le dijo que conocía a su madre, Dolores, y que de hecho le había dicho que él llegaría ese mismo día. Juan no podía comprender lo que le estaba diciendo, porque su madre había muerto una semana antes. Doña Eduviges le continuó diciendo que ella y su madre habían hecho la promesa de morir juntas, y le preguntó si en algún momento su madre le había hablado sobre ella, a lo que Juan respondió que no. Antes de irse a dormir, doña Eduviges le dijo que él debió haber sido hijo suyo. Entonces, la novela hace un cambio de narrador. Durante un día lluvioso, un chico parece que lleva mucho tiempo sentado dentro del baño, porque al otro lado de la puerta su madre le dice que salga. El chico no puede dejar de pensar en una chica llamada Susana, hasta que su madre interrumpe su sueño y le ordena ir a ayudar a su abuela con la cosecha de maíz. El chico se dirige a casa de su abuela y descubre que ella ya ha terminado con la cosecha. Es enviado a limpiar el molino, pero al ver que se ha roto, él le sugiere comprar uno nuevo. Su abuela concuerda y lo envía a comprarlo. Se dispone a ir a comprar el molino cuando se encuentra con su madre, que además le encarga un metro de tela negra y aspirina. Sale de casa y a lo lejos lo llaman por su nombre. ¡Pedro! ¡Pedro! Pero el chico no consigue escuchar. Por la noche vuelve a llover y Pedro continúa pensando en Susana mientras observa las gotas de lluvia caer en la ventana. Entonces escucha que un grupo de mujeres termina de rezar y su madre aparece en la puerta. Le pregunta a Pedro por qué no ha ido a rezar, y cuando él le responde que se siente triste, es ella la que se pone a llorar. La novela regresa al punto de vista de Juan Preciado, y comienza con él diciéndole que Dolores, su madre, nunca le había contado sobre ella y que la primera vez que escuchó su nombre fue cuando el arriero Abundio le dijo que la buscara. A doña Eduviges le sorprende que Juan haya mencionado el nombre de Abundio, y le cuenta cómo hace años Abundio quedó sordo y dejó de hablar. Esto confunde a Juan, porque el hombre que conoció conseguía escuchar y hablar bastante bien. Por último, y para aumentar la confusión de Juan, doña Eduviges le dice que debió haber conocido a otro hombre, porque Abundio ya murió. Entonces, doña Eduviges le cuenta la historia de por qué ella pudo haber sido su madre. Le dice que Dolores visitó a un brujo y que éste le dijo que esa noche no podía acercarse a ningún hombre. Lo único es que aquel día era el día de su boda con Pedro Páramo. Así que Dolores convenció a doña Eduviges de que pasara la noche con Pedro Páramo, y un año después nació Juan, pero no de ella. Le dijo que Dolores odiaba a Pedro Páramo, porque él siempre le daba órdenes. Hasta que un día ella le dijo que echaba de menos a su hermana y él, enfadado, la envió de vuelta con su hermana y la abandonó. Nadie nunca más volvió a saber de Dolores, y en ese momento Juan recordó las palabras de su madre antes de morir. El olvido en que nos tuvo, cóbraselo caro. Entonces entendió por qué había crecido en el pueblo de Colima con su tía Gertrudis y por qué su madre le había pedido que buscara a su padre en Comala. Doña Eduviges le cuenta la historia de Miguel Páramo, otro de los hijos de Pedro. Le dice que murió al caer de su caballo y que después de morir fue a visitarla. Pero ella ya sabía lo que había ocurrido porque había escuchado a su caballo pasar sin jinete. Al día siguiente, Pedro Páramo la mandó llamar para que le hiciera compañía por la muerte de su hijo. Pero el padre Rentería, el cura del pueblo, se niega a bendecir el cuerpo de Miguel, porque al ser el responsable de la muerte de su hermano, no se merece el perdón de Dios. Mientras tanto, los habitantes del pueblo afirman haber visto el fantasma de Miguel caminar por el pueblo. El padre Rentería no puede dormir por la culpa que le causa el no haber bendecido el cuerpo de Miguel Páramo, y recuerda la vez en la que una mujer llamada María Diada fue a visitarlo para pedirle que rece y perdone a su hermana Eduviges por haberse suicidado.
Juan Preciado está durmiendo en el suelo de la habitación que doña Eduviges le ha dejado, pero unos gritos repentinos lo despiertan. Alguien abre la puerta de la habitación. Es Damiana Cisneros, una mujer que vivía en el rancho Medialuna, el rancho de Pedro Páramo. Ella le dice que Eduviges no le pudo haber dejado la habitación porque murió hace tiempo. También le menciona que un hombre llamado Toribio Aldrete murió en la misma habitación en la que está, después de haber sido acusado de robo de tierras por el administrador de Pedro Páramo, Fulgor Sedano. Lo último que Toribio dijo antes de morir es que odiaba al hijo del patrón de Fulgor. Fulgor había visitado a Pedro Páramo en su casa cuando le dijo que él había trabajado para su padre Lucas Páramo. Tras la muerte de Lucas, Pedro heredó el rancho y las tierras de su padre y Fulgor lo visitó para informarle de la mala situación económica en la que estaba. Pedro descubre que su familia debe dinero a todas las familias del pueblo, pero a quien le debe la mayor cantidad es a la familia Preciado. Así que Pedro le pide a Fulgor que al día siguiente vaya a la casa y le diga a Dolores Preciado que él quiere casarse con ella. Fulgor hace lo que le pide y le dice a Dolores que se casarán en 2 días, aunque ella le pide que la boda sea en 8 días. Una vez de vuelta en el rancho, Fulgor le avisa a Pedro que su matrimonio está preparado. Los dos hombres discuten la situación de Toribio Aldrete y Fulgor le dice que se ha encargado de eso. Juan y Damiana caminan por Comala y ella le explica que el pueblo está lleno de voces, aunque no lo parezca. Después de llamarle por su nombre completo, Juan Preciado, él le pregunta si ella está viva. Pero Damiana desaparece dejándolo sin respuesta y solo en las calles de Comala. Mientras camina por la calle, comienza a ver personas aparecer y desaparecer. Entre voces escucha a 2 mujeres decir que están felices de haber escapado de Pedro Páramo, mientras que otro hombre afirma que peleará por su tierra y que Pedro Páramo jamás se la quitará. En la calle, Juan se encuentra con una mujer que lo lleva a su casa. Allí le cuenta que el pueblo está lleno de espíritus del purgatorio y que las pocas personas que aún habitan en Comala no salen por las noches y sus rezos no son suficientes para perdonarlos. Esa noche, Juan ve a una mujer vieja entrar en la habitación de la mujer de la casa y robar un objeto de un baúl que está debajo de la cama. A la mañana siguiente se lo cuenta a la mujer que encontró por la calle, pero ella piensa que está enfermo y le ofrece dormir en la cama en lugar del suelo. A mitad de la noche, Juan se despierta sudando y con la sensación de que no puede respirar, como si se estuviera ahogando. Entonces deja de respirar y muere. Lo último que ve son nubes espumosas sobre su cabeza que después lo envuelven. La siguiente conversación es entre Juan y una mujer llamada Dorotea. Ella le explica que no murió a causa del ahogo, sino que murió de miedo, y que fue ella quien lo encontró en la plaza del pueblo, lejos de la casa de la mujer donde se había estado quedando. Juan explica que las voces y murmullos de la gente fue lo que le envió hasta la plaza, haciéndolo creer que realmente había gente allí. Se apoyó contra una de las paredes y consiguió escuchar voces que le decían: «Ruega a Dios por nosotros». Dorotea le dice que siempre ha querido encontrar a su hijo, aunque nunca tuvo uno. Antes tenía un buen sueño donde ella conseguía tener un hijo, mientras que en una pesadilla llegaba al cielo a buscar a su hijo y un santo le decía que no era capaz de quedar embarazada. Así que paseó por el pueblo, esperó la muerte y terminó enterrada en el mismo ataúd con Juan. Por otro lado, Fulgor está en el rancho Medialuna cuando ve a la distancia a Miguel Páramo regresar de una noche de fiesta. Fulgor le pregunta dónde ha estado, y cuando Miguel no responde, deduce que ha pasado la noche con Dorotea. Dentro de la casa, Damiana Cisneros, la cocinera, le hace la misma pregunta. Pero Miguel le responde preguntándole quién es Dorotea. Damiana le responde que siempre viene a la casa por las mañanas a pedir desayuno y que justo en ese momento está afuera. Miguel sale por un momento y cuando vuelve le ordena a Damiana a prepararle un desayuno a Dorotea igual que el suyo. Fulgor está preocupado por Miguel, especialmente por las acusaciones que se han hecho de que mató a un hombre. Pero cuando Fulgor habló del tema con Pedro, este le respondió que Miguel era solo un niño y que las personas a las que había afectado no tenían importancia. Tiempo después, alguien llama a la puerta, y Pedro recuerda cuando su madre lo despertó llorando para decirle que habían matado a su padre. Solo que esta vez el hombre que ha muerto ha sido Miguel. Pedro está decidido a vengarse con quien sea el responsable, pero descubre que Miguel murió al caer de su caballo y piensa que está comenzando a pagar por sus pecados. El padre Rentería recuerda el día que nació Miguel. Su madre era una de las amantes de Pedro Páramo y murió en el parto. Al quedarse con el bebé, Pedro se lo dio a Damiana para que ella lo cuidase. Después, él y el cura bebieron en honor a Miguel y la madre, llenando de culpa al padre Rentería. El padre Rentería intentó obtener el perdón de sus pecados del cura del siguiente pueblo, pero este no se lo dio porque había dejado que Pedro Páramo influyera en su integridad religiosa. Después de la muerte de Miguel, al volver a la iglesia encuentra a Dorotea esperando su turno para confesarse. Descubre que Dorotea es la responsable de todos los amoríos de Miguel Páramo. El día que Miguel habló con ella fuera de su casa, hicieron un pacto para que ella le consiguiera citas con chicas del pueblo o que le dijera cuándo estarían solas.
Juan le pregunta a Dorotea si era ella la que estaba hablando sobre la muerte de su madre, pero ella le responde que estaba dormida y que probablemente escuchó a Susana hablar. Le dijo que Susana fue la última esposa de Pedro Páramo. Su madre tuvo tuberculosis y nadie la visitaba por miedo a contagiarse. Dorotea le cuenta a Juan que después de la muerte de Lucas Páramo, Pedro buscó vengarse y mató a casi todos los invitados de una boda. En realidad el asesino se había equivocado de víctima y accidentalmente mató a su padre. Como nunca se descubrió quién había sido, Pedro decidió asesinar a todos. Dorotea tiene un interés en escuchar a Susana y le explica a Juan que Pedro nunca pudo superar el amor que sentía por ella. Después de su muerte, Pedro dejó de trabajar en sus tierras y despidió a todos los trabajadores. Pero como él era el dueño de todas las tierras de Comala, al dejar de trabajar en ellas, el pueblo entró en una crisis. Pobreza y enfermedad causaron que algunos habitantes huyeran, mientras que los que permanecieron murieron de hambre y Comala se convirtió en un pueblo fantasma. Todo por el duelo que le había causado a Pedro la muerte de Susana. Pedro había intentado durante 30 años convencer a Susana de volver a Comala. Envió un mensajero a buscarla después de escuchar que ella se había quedado viuda y había vuelto a vivir con su padre. Los comienzos de la Revolución Mexicana hicieron que el padre de Susana le escribiera a Pedro diciéndole que quería que su hija viviera en un sitio seguro, lejos de la guerra. Pero Fulgor ya tenía un plan para que Susana se quedara con Pedro. Entre él y Pedro enviarían al padre de Susana, Bartolomé San Juan, a las minas donde lo matarían, y así Susana quedaría en las manos de Pedro. Era una noche lluviosa en Comala, cuando Justina, la cuidadora de Susana, volvía al rancho Medialuna. Al entrar en la habitación de la chica siente que alguien toca su hombro y al girarse descubre que es el fantasma de Bartolomé, causando que Justina grite y despierte a Susana. La chica le dice a Justina que su gato entró por la noche en su habitación y no la dejó dormir. A los pocos días, Susana vuelve a quejarse del gato de Justina, pero la mujer le responde con las malas noticias sobre la muerte de su padre en las minas, y Susana entiende que fue su padre quien entró en la habitación mientras dormía. Entonces recuerda que cuando era pequeña, su padre la llevó a una mina abandonada y la bajó con una cuerda al suelo, en busca de monedas de oro. Susana no encontró dinero, pero sí una calavera. Del susto se desmayó y despertó días más tarde. Un hombre conocido como el Tartamudo llega al rancho Medialuna con la noticia de que Fulgor Sedano ha muerto. Le dice a Pedro que un grupo de revolucionarios habían venido en busca de él y sus tierras, pero al reconocer a Fulgor como el administrador de Pedro Páramo, le dispararon. Pedro se pone a pensar en Susana, quien pasa día y noche encerrada en su habitación metida en la cama. Había estado observándola las últimas noches, mirándola sufrir y rasgar las sábanas mientras dormía. Se preguntaba qué fue lo que le pudo haber sucedido para ponerla en esta condición. Los revolucionarios llegan al rancho y Pedro les ofrece ayuda para la guerra, a cambio de que no le quiten sus tierras. Finalmente llegan al acuerdo de aceptar 100.000 pesos de Pedro y 300 hombres, pero le amenazan de muerte si no es capaz de cumplir su parte del pacto. Pedro envía a un mercenario infiltrado en los revolucionarios para evitar que vuelvan y tomen posesión del rancho. Pero en un ataque, el hombre se une al ejército de los villistas y lucha en la guerra. Y cuando vuelve a pedir dinero para pagar al ejército, Pedro no se lo da. Justina se preocupa del comportamiento de Susana y teme que la chica muera sin la gracia de Dios. Mientras tanto, en la calle, dos mujeres se preguntan si la enfermedad de Susana es castigo suficiente para Pedro. En ese momento ven a un médico correr hacia la casa de Pedro Páramo. Después de la muerte de Susana, Abundio visita una de las tiendas del pueblo y compra una botella de licor. Borracho se pone a pasear por el pueblo y Pedro lo ve teniendo dificultad para mantenerse en pie. Sin saber lo que hace, Abundio apuñala a Pedro. Un grupo de hombres se llevan a Abundio dejando a Pedro. Hasta aquí el resumen de Pedro Páramo. Déjanos en los comentarios qué otros resúmenes deberíamos hacer. Dale like a este vídeo y recuerda suscribirte. ¡Hasta el próximo vídeo!